La locura es un término que se ha utilizado para describir diversos estados o condiciones mentales que se alejan de la norma social o que causan sufrimiento o daño al individuo o a los demás. También la locura ha sido entendida de diferentes formas a lo largo de la historia, desde una posesión demoníaca hasta una enfermedad cerebral, pasando por una expresión de genialidad o creatividad. La locura también ha sido un tema recurrente en la literatura, el arte, la filosofía y la psicología, que han explorado sus causas, manifestaciones y consecuencias. La historia está llena de ejemplos de líderes que han sido considerados locos, ya sea por sus actos de crueldad, tiranía, megalomanía, paranoia, delirio o depresión. Algunos de estos líderes locos de la historia han sido Nerón, Juana de Arco, Iván el Terrible, Felipe V, Luis II de Baviera, Adolf Hitler. Estos son algunos de los muchos casos de locura en el poder que se pueden encontrar en la historia. El libro Los locos de la historia de Alejandra Vallejo Naguera, a quien vamos a entrevistar hoy, es una obra que nos invita a reflexionar sobre el papel que han tenido algunos personajes históricos con trastornos mentales en el devenir de la humanidad. La autora nos presenta una serie de biografías de locos regios que por diversas razones despertaron en ella curiosidad, admiración, horror o ternura. A través de sus relatos podemos conocer más sobre la personalidad, el contexto y las motivaciones de estos individuos que marcaron la historia con sus acciones, a veces crueles, a veces extravagantes, a veces heroicas. El libro y la conversación con Alejandra Vallejo nos permitió también establecer algunas comparaciones entre los locos de la historia y el mundo actual. ¿Qué similitudes y diferencias hay entre los personajes del libro y los líderes políticos, sociales o culturales de hoy en día? ¿Qué rasgos de locura podemos observar en alguno de ellos? ¿Qué impacto tienen sus decisiones en el destino de sus países y del mundo? Pero ¿qué papel tenemos nosotros como ciudadanos en la elección y el control de estos líderes? ¿Qué responsabilidad tenemos en la construcción de un mundo más justo, pacífico y sostenible? Podemos sacar estas reflexiones del libro Los locos de la historia de Alejandra Vallejo Naguera, una obra que nos ofrece una visión diferente y original de la historia y que nos invita a pensar sobre nosotros mismos y sobre el mundo que nos rodea. Somos Luis Velázquez y Eduardo Porcarelli. Los invitamos a que nos acompañen todos los viernes a las 9 de la mañana en El Séptimo Laberinto, un viaje por los confines de nuestro mundo interior y exterior. Ciencia, filosofía y esoterismo por lavisiónradio.net. Información que va contigo. El Séptimo Laberinto. Hoy tenemos un programa súper interesante. Vamos a hablar con la psicóloga española Alejandra Vallejo. Ella es autora de numerosos libros sobre psicología. Yo tengo aquí algunos de los títulos de ella: Psicología de la seducción, La edad del pavo, Los lagartijos, Eres más de lo que piensas, Tribulaciones de una madre sufrida, Ciencia mágica. Tiene muchísimos libros publicados sobre temas de psicología. Y en el día de hoy la vamos a entrevistar sobre un libro súper interesante que tiene ella, que se llama Locos de la Historia. Locos de la Historia, donde se analizan el perfil de 6 personajes históricos muy interesantes, unos más conocidos que otros. Y bueno, quiero darle la bienvenida y las gracias por estar con nosotros en este día de hoy. Bienvenida. Pues encantada de estar aquí. Locos de la Historia, quizá lo que de todos los libros que he escrito, este es con el que más he aprendido, porque yo no soy historiadora de formación, sin embargo, sí de formación, pues conozco el carácter, el espíritu, los trastornos del comportamiento y a través de toda la investigación en archivos históricos nacionales, primero he aprendido muchísimo y segundo he descubierto con no poco asombro las mentes tan sumamente perturbadas en las que ha estado el destino del mundo y sin embargo aquí seguimos, y tampoco hemos aprendido tanto porque esas patologías que muchas veces retratan algunos de los personajes todavía prevalecen en otros dirigentes del mundo en el momento actual. Pero habrá que pasar un tiempo para poder escribir un libro sobre ellos.
Bueno, yo comencé a leer el libro, el primer perfil, creo que Luis ya lo completó, pero la primera pregunta que te hago es, ¿qué te llevó a continuar esa tarea que ya había iniciado, entiendo, tu papá y Y mi tu abuelo? abuelo, y mi abuelo, Sí, tanto mi abuelo como mi padre fueron catedráticos de psiquiatría en la Facultad de Medicina. Mi abuelo empezó con esta idea de locos excepcionales, locos excéntricos, pero locos famosos, las celebrities de los locos de alguna manera. Eh, la utilización de personajes o la elección, más que utilización, es ambos casos, tanto en el caso de mi abuelo como en el de mi padre, bastante variopinta. Ellos, bueno, recurren o acuden a celebrities, pero de todos los rangos, digamos, profesionales. Yo me dediqué a los reyes y a las reinas. En principio, tengo que reconocer que mi interés se centró sobre todo en iniciar la serie con el llamado rey loco, que es Luis II de de Baviera. Baviera. Resulta que al investigar sobre él me di cuenta de que no estaba loco. Sí había una enorme veta de locura en su rama familiar, puesto que su tía Alexandra, que es hermana de su padre, ya mostraba síntomas de psicosis severa. Por ejemplo, era una mujer, voy a hablar de ella, porque Por favor, sí. hablar de ella, aunque no sale en el libro, ¿no? Pero era una mujer que no atravesaba las puertas de frente, sino siempre de lado, porque estaba convencida de que se había tragado un piano. Y entonces, claro, pues lógicamente el volumen de ese piano dentro de su organismo no le permitía cruzar las puertas de frente por miedo a rozarse con los lados. Pero imagínense que cuando tu sistema digestivo, piensa uno, está absolutamente abarrotado con un piano, pues no cabe comida dentro. Entonces era una mujer que empezaba a morir de hambre, de inanición, y su padre, que entonces era el rey, tan preocupado de ver cómo su hija se estaba muriendo, pues entonces acudió a los grandes alienistas, que era como se llamaban a los médicos de la salud mental. En ese momento la psiquiatría no existía como ciencia. Ningún alienista, imagínense, la corona de Austria nada menos, ¿no? que podía recurrir a los mejores especialistas y ninguno pudo arreglarle el mal a la princesa. Pero curiosamente aciertan a pasar por ahí una comitiva de monjas ortodoxas que habían montado una fundación para niños pobres y venían simplemente a pedir dinero. Son informadas del mal que aqueja a la princesa y se les ocurre una idea genial, casi así improvisada, y es mandar ir a comprar rápidamente un pianito de juguete y con su banquillo correspondiente, y entonces en el vómito de la princesa le colocan en el vómito el piano de juguete y la butaca con la que uno toca el piano, y le dicen: mire, majestad, su dolencia le ha salido por la boca. Me di cuenta que, aunque tenía muchas razones para estar loco, el rey loco, el llamado rey loco, Luis II de Baviera, no estaba loco. Era una persona extremadamente sensible, eso sí, no quería ni estaba preparado para reinar, su sensibilidad se lo ponía muy difícil. Construyó aquellos castillos que le han hecho famoso. Gracias a él, Baviera vive aún del legado y de esas aparentes locuras de este rey, que de loco no tenía nada. Sí, era muy sensible, eso es verdad. Sí. Entonces, ¿qué me llevó a elegir a estos personajes? Pues empecé a buscar y encontré mucho de quienes... Donde cortar, tela que cortar. Pero la verdad es que la colocación no cronológica de estos personajes quizás responde a los más famosos por un lado, a los más excéntricos por otro lado, a los más salvajes por otro lado, porque una cosa, puestos a elegir en el abanico enorme que encontré, pues elegí patologías, enfermedades mentales que difieren unas de las otras en la sensación que producen en el lector. Todas las enfermedades mentales son profundamente violentas. Es la enfermedad más violenta que existe. De hecho,
Por ejemplo, es decir, los locos son peligrosos, lo son. Por ejemplo, en un hospital cualquiera puede uno entrar libremente en el departamento de oncología, traumatología, dermatología, pero no en el de psiquiatría hoy, aún hoy. Es decir, la enfermedad mental es violenta, puede ser muy violenta y produce en la persona que lo ve, pues sensaciones distintas, ¿no? Con lo cual elegí a personajes que producen en el lector reacciones diferentes en función de la patología que está leyendo. Hay algunos personajes que resultan aberrantes porque sus enfermedades lo fueron. Hay otros que producen ternura, hay otros que producen risa hasta cierto punto, pero bueno, no deja de ser hilarante todo lo que hacían. Y en fin, en función de esa selección, pues fui decidiendo. E incluso me he permitido meter a una emperatriz, en este caso del Imperio Romano, que se llama Mesalina, que no estaba loca en absoluto y sin embargo tan injustamente se nombra como patología de la sexualidad femenina con su nombre, mesalinismo, a una enfermedad grave. Entonces esta señora no estaba loca, pero su nombre se utiliza para describir una patología severa en la sexualidad de la mujer. Doctora, hoy muy buenos días, bienvenida a Séptimo Laberinto. Yo le confieso que en primer lugar la felicito por este gran libro de historia, me encantó, extraordinario realmente, pero me creó muchas preguntas, muchas incógnitas, e incluso llegó esta madrugada como a las, 3 de la madrugada, me desperté pensando en el libro y yo dije, pero me hice dos preguntas. Primero, ¿cuántos personajes de los que actualmente están gobernando países tan importantes en el mundo tienen problemas y nosotros no lo sabemos? Esa fue la primera. Y la segunda tiene que ver con la historia y tiene que ver con que por qué en esa época, y eso se dio fundamentalmente en Europa, ¿no? En Europa del Este, Oeste, esa cantidad enorme de enfermedades psiquiátricas, ¿no? Mesalina, yo había leído de ella y le digo que la admiraba, pero ya tengo mis dudas. Bueno, se ha escrito, bueno, vamos por partes. Los dirigentes actuales, pues probablemente muchos padecen un severo problema de narcisismo, casi todos, de egolatría, prácticamente todos, pero esa amoralidad y ese anhelo de megalomanía, es decir, de amplitud del poder a cualquier costa, pues también muchos lo padecen. No lo sabemos, o yo no lo sé, porque he podido escribir este libro gracias a los archivos históricos nacionales. En todas épocas, no sé tanto si ahora los embajadores tenían un papel y era contarle a sus propias naciones todas las truculencias que pasaban en el país en el que estaban siendo embajadores. Entonces, sí, además escribían cartas, escribían diarios que han dejado mucho rastro de lo que pensaba la persona, de lo que pensaban sus allegados, y en cualquier caso los dirigentes tienen también al mismo tiempo un problema, y es que nadie les dice la verdad. La mayoría de las veces todos sus secuaces, toda la gente que les rodea, les van regalando el oído, les van diciendo lo que el dirigente quiere oír para sacar tajada de esto, y los contrarios pues también se dicen cosas, pero yo no sé realmente actualmente. Entiendo que pueda haber muchos y entiendo que ha habido otros relativamente recientes que se han ido de rositas, que es una expresión que decimos en España, no sé si tanto en Latinoamérica. Irse de rositas parece que no han roto un plato cuando realmente han producido hasta genocidios. Quizá el más importante, mucho más importante que el holocausto nazi, fue lo que sucedió con el rey Leopoldo II de Bélgica y el enorme genocidio en el Congo, donde se ocasionó la muerte de 10 millones de congoleses, o sea, de habitantes del Congo, 10 millones. Y aquí está, ¿quién ha oído hablar de este hombre? Pues poca gente, ¿no? En fin, creo que perturbaciones mentales en el poder las ha habido
Las hay, desgraciadamente, y quizá las seguirá habiendo. Quizá aquí la pregunta es cómo es posible que estas personas tan perturbadas sigan y se perpetúen en el poder haciendo lo que hacen sin que haya un levantamiento como más inmediato. Eso por un lado. Y la segunda pregunta, pues la verdad es que se me ha olvidado. Lo que siento mucho que de madrugada mi libro haya ocasionado que Luis tenga un insomnio. Lo siento mucho. Hay personajes realmente muy, muy truculentos, ¿eh? La condesa Bathory, el segundo de ellos. Sí. Yo reconozco que en Budapest, en el Archivo Histórico Nacional en Budapest es una ciudad de Hungría, bueno, es la capital de Hungría, pero la propia ciudad es muy inquietante. Por un lado es maravillosa, por un lado es melancólica y al mismo tiempo es muy oscura. Bueno, pues investigando sobre esta condesa húngara, en cuya patología, en cuya enfermedad está basado el personaje de ficción de Drácula. El Drácula no está basado en el conde Vlad Dracul, como se dice, sino que está basado en esta, que es una condesa y princesa del siglo XVI. Yo recuerdo que tenía pesadillas por la noche, con la patología sangrante, sangrienta, horrible de esta mujer. Doctora, por supuesto que uno de los 6 perfiles que usted coloca en el libro, uno de los que yo creo que se ha tratado más en televisión, en películas, es la relación entre la zarina Alejandra y Rasputín. Uh-huh. Y este es un caso donde el loco está detrás del poder, porque ese es el que tiene el comportamiento de locura, es quien está ejerciendo directamente el poder. Pero en el caso de Rasputín, digamos que estaba en el cuarto de al lado removiendo ministros, y yo creo que, lo han dicho los historiadores, contribuyó mucho al descontento en contra de la familia Romanov, y quizás fue uno de las causas, entre muchas otras, que llevó a los sucesos históricos que todos conocemos. Sí, sí. No sé, termine. Sí, quería preguntarle sobre esa dinámica de juego psicológico que se da entre quienes tienen el poder y se dejan influenciar o influir por una persona fuera de sí, que digamos que no estaba directamente ejerciendo el poder, sino indirectamente. Sí, quizá el caso de Rasputín, que es como empieza el libro, curiosamente el personaje más reciente de todos, empieza el libro, y es verdad que es el más conocido porque es tan reciente que ya había hasta fotografías, o sea, tenemos fotografías de Rasputín. Ahora enseñaré la foto, porque yo creo que a los locos conviene mirarles la cara, y la cara que tienen. Bueno, pues de Rasputín no tenemos pinturas así, tenemos fotografías donde él intentaba posar guapo y bien, y si ya tenía esa cara intentando posar guapo y bien, qué horror, ¿no? Yo creo que es el caso Rasputín. Ya que hablo de ello, pues si me permiten vamos a enseñarlo, a ver si consigue captarlo la cámara. Sí. ¿Sí? ¿Se ve bien? Se ve perfecto y se ve la mirada también desquiciada. Sí, el pelo, en fin, bueno. Me viene mi hija con un novio así, me preocupo, ¿no? Entonces la idea es, si cualquier padre se preocuparía enormemente si le viene la niña con un novio semejante, pues qué pasó, que no se montó un escándalo público cuando aparece este hombre. Yo creo que es el caso de estar en el sitio adecuado en el momento oportuno. Es decir, ¿cómo es posible que un hombre completamente iletrado, que venía de Siberia, que era el lugar en el que vivían los campesinos más sumamente iletrados, o donde desterraban a los presos, a los delincuentes, a los maleantes, cómo es posible que este hombre adquiriera el poder que adquirió? De entrada vamos a contar el ambiente en el que Rasputín nace. Rasputín nace efectivamente en Siberia, lugar remotísimo y completamente apartado de todo lo que es bien considerado en la Rusia de los zares, y su poblado era un poblado de campesinos, que él es un hijo de unos campesinos, era un poblado completamente apartado, inculto, donde se practicaba un tipo de creencia religiosa
a través de la cual cuanto más pecaba un hombre, y sobre todo en el pecado que tenía que ver con la bebida de alcohol y con la lubricidad sexual, cuanto más se pecaba, más posibilidades había de arrepentirse, porque claro, arrepentirse de un pecado muy gordo era como mejor considerado que arrepentirse de un pecadillo. Con lo cual era un sitio en el que de entrada se hace de noche a la 1 del mediodía, hace muchísimo frío, el alcoholismo estaba a la orden del día y las orgías también. El pecar a través del sexo era una actividad que se practicaba enormemente. En ese pueblo remoto de campesinos acertaban a pasar por ahí los peregrinos que iban camino a los monasterios ortodoxos. Estos peregrinos, entre otros, iban caminando hasta Grecia, ¿no? Donde estaba el Monte Athos, el mayor lugar sagrado para los ortodoxos. Entonces estos peregrinos iban contando, a cambio de cobijo y de pan, iban contando las aventuras, el conocimiento que iban adquiriendo en los pueblos o en las ciudades por las que iban pasando. Y estas aventuras que contaban los peregrinos hipnotizaban a Rasputín. Le apetecía mucho ese tipo de aventura, le apetecía mucho salir de la pobreza de su entorno donde él había nacido, donde estaba su familia, del tema agrario que no le interesaba en absoluto, y le apetecía más la aventura, con lo cual en una de estas que aparecen un grupo de peregrinos se va con ellos y emigra y vive en determinados monasterios, no pretendiendo en absoluto ser sacerdote o religioso, y sí pretendiendo vivir la aventura de la vida y el conocimiento de toda aquella travesía que toda aquella travesía le pudiera otorgar. En una de estas llega tan lejos como a Moscú. Ahora vamos a hablar de la alta sociedad rusa en ese momento. La alta sociedad rusa había perdido el espíritu ruso. No se hablaban entre sí en ruso, se hablaban en francés, escribían en francés. Por eso yo particularmente, que no hablo ruso, he podido investigar tanto sobre ellos, porque toda la documentación está escrita en francés, las cartas que se mandaban los unos a los otros también estaban escritas en francés, que es un idioma que yo domino, con lo cual he podido leer de primera mano todo lo que pasaba ahí. Naturalmente, Rasputín no habla francés, pero esta alta sociedad rusa que se hacía la ropa en París, en fin, había perdido el espíritu ruso, empieza a aburrirse mucho. Es lo que le pasa a la gente que ya tiene la desmesura en todas partes, se empieza a aburrir mucho y van buscando la excentricidad. En una de estas, las primas hermanas del zar, Nicolás II, me refiero a Nicolás II, el marido de Alexandra Feodorovna, estas señoras habían empezado a jugar con el espiritismo, la cosa esotérica, por aquello de que estaban aburridas. Y en las cenas, pues eran el elemento discordante, en las cenas, en las fiestas, y eran el elemento de distracción. En una de estas, fortuitamente conocen a Rasputín. Rasputín enseguida se da cuenta de que no puede competir en conversación ni en nada, pero Rasputín entraña el espíritu ruso de la Rusia profunda que ellos habían perdido en la alta sociedad. Y por otro lado, Rasputín tiene una mirada que todo el mundo que conecta con esa mirada asegura que era una mirada profundamente inquietante, más aún de una persona que te mira y no dice ni palabra. Claro, el tío era listo, dice: yo no voy a hablar porque cuando hable meto la pata. Y entonces se dedicaba a mirar. Las primas del zar entonces le incorporan una fiesta, y en esa fiesta todos los invitados quedan encantados con esa excentricidad que se llama Rasputín, y le van invitando cada vez más a las fiestas, a las cenas, como elemento como si fuera un bufón al principio. ¿Qué pasa con la zarina? La zarina es de origen inglés, es nieta de la reina Victoria de Inglaterra y aporta de su rama familiar la enfermedad de la hemofilia. La hemofilia la transmiten las mujeres y la padecen los hombres. Bueno, el zar y la zarina, que se casan por amor, y es un matrimonio por amor y se quieren mucho, siendo el zar una persona que no quería reinar,
no quería en absoluto. Dice, es que sí, el día que me suba al trono ya nadie me vale decir la verdad. Él le gustaba el campo, le gustaba la vida sencilla, no iba a todas esas fiestas de sus primas, porque era un hombre como muy sencillo, muy normal, ¿no? Y entonces la zarina, por otro lado, es una persona asocial. No le gusta la sociedad, tiene que cumplir con determinadas normas sociales, tiene que asistir a ciertos actos sociales, pero cuando lo puede evitar, lo evita. Ella está obsesionada, porque era lo que entonces esperaba de los matrimonios que están en el poder. Ella esperaba desesperadamente tener un hijo varón y no, tiene hija, 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 y desesperadamente esperaba el varón, cuando hete aquí que el zarevich llega. Entonces el niño, el zarevich, es una maravilla, está sano, está perfecto, pero hereda la hemofilia. Heredado de su madre, hemofilia. Y esto debuta como un poquito tarde, o sea, creo que el niño tiene como 5 años, ahora no recuerdo exactamente la edad, cuando de repente se dan cuenta de que padece esta enfermedad que le impide al niño jugar como un niño normal, porque la hemofilia es que a la mínima, al mínimo roce, al mínimo golpe se desencadena una hemorragia interna y te mueres. Entonces, claro, la zarina entra en absoluto. Ya ella, en su obsesión por tener un hijo varón, se había sometido a todo tipo de tratamientos, incluso de videntes, curanderos, inmersiones en ríos, en fin, cualquier consejo que le daban entra en ella ya como una posibilidad para quedarse embarazada de un varón, hasta el extremo de llegar a tener un embarazo ficticio, un embarazo psicológico, que no era cierto luego, ¿no? O sea, que ya estaba abierta a cualquier cosa que se le dijera. Cuando el zarevich debuta con su hemofilia, cada vez que se da un golpecito, cada vez que tiene un brote, los dolores son impresionantes. Entonces imagínense, siglo XIX, o sea, la corte más poderosa del mundo en ese momento, que son los zares rusos, los emperadores de todas las Rusias. Ahí acudían médicos franceses, suizos, de todas las naciones para intentar curar al zarevich. ¿Pero qué producía esto? Mucha tensión, porque había mucho ruido, mucho movimiento, carreras de aquí para allá en el palacio, la zarina entraba en histeria. Y esto acentúa enormemente cualquier brote, cualquier enfermedad. Creo que cualquiera de nosotros, si tenemos una mera gripe, una simple gripe, y está todo el mundo corriendo a nuestro alrededor, espantado, chillando, moviéndonos en la cama, pues nosotros también nos pondríamos peor todavía de la gripe que padecemos. ¿Qué no será con una enfermedad que causa enormes dolores físicos a quien lo padece, ¿no? Y la zarina recurre a Rasputín como una solución. Claro, Rasputín, que no sabe nada, ni muchísimo menos de medicina, tiene la clarividencia, la inteligencia de quitar a todo el mundo de la habitación, decirle a todo el mundo que se vaya, cosa que la zarina aplaude porque está dispuesta a lo que haga falta, y simplemente se sienta al lado de la cama del zarevich y dice él que reza, a saber si rezaba o no, pero el caso es que esa tranquilidad súbita en un caos previo produce mejoría en el zarevich, con lo cual la zarina atribuye a Rasputín unos poderes mágicos que realmente no tenía. Hoy día sabemos lo que pasaba en esa habitación del zarevich y por qué mejoraba, pero bueno, le empieza a atribuir tal cantidad de poder que convence, porque ella era muy persuasiva con su marido, convence a su marido que dé a Rasputín poderes en el gobierno. Y no es que Rasputín ocasionase lo que luego terminó siendo la Revolución Rusa, sino que es que las injusticias sociales, el pueblo se moría de hambre, la alta clase vivía pues como lo que eran, o sea, auténticos reyes, había una discriminación brutal. Eso tenía que estallar por algún sitio, ¿no? Sí, quizá fue la gota que rebasó el vaso. Claro, los que estaban muy hartos eran los primos, la familia imperial, es decir, le están dando a este iletrado, porque se daban cuenta del poder que estaba adquiriendo,
un señor que no sabía ni leer ni escribir ni hablar prácticamente, y estos sí estaban muy hartos, hasta el extremo de que es un primo carnal del zar quien diseña el asesinato de Rasputín, y tardaron mucho en conseguirlo. Y Sí, esto no ampliamente. se murió fácil y aumentó el mito. Sí. Doctora, caramba, qué interesante lo que nos está diciendo, pero tres cositas. Primero, permítanos ir al primer corte comercial. Y en segundo lugar, le dejo algunas preguntas. La primera tiene que ver con Rasputín, precisamente. ¿Es que se podría trazar algún paralelo, llamémoslo así, entre el Rasputín de ese entonces, el Rasputín de la zarina, el Rasputín de las Rusias, y el señor López Rega en Argentina, el brujo, pues por llamarlo de alguna manera, así lo llamaban los argentinos, el asesor espiritual de Evita Perón, que trascendió y que, bueno, hizo lo que hizo, algo muy parecido a lo que de alguna manera hizo Rasputín. Relativa a Rasputín y la zarina, y poniendo un eslabón con Evita Perón y su asesor espiritual. No tengo suficiente información para poder corroborar que se trata de lo mismo. Puedo imaginar que sí, porque lo que tenía la zarina era un componente histérico bastante grande, de una exageración de la expresión emocional, y probablemente Evita Perón le pasaba lo mismo. Las personas histriónicas, curiosamente, resultan enormemente atractivas y enormemente creíbles, porque su expresividad es como la desmesura, la hipérbole, y entiendo que a Evita Perón le pasaba algo por el estilo. Entonces son personas muy proclives a creer en los poderes mágicos de aquello que ellas como personas no pueden controlar. Entonces pienso que podría haber una correlación, pero no me atrevo a confirmarlo porque no tengo conocimiento suficiente para poder certificarlo. Doctora, convérsenos un poco sobre el perfil de Felipe V. Fue quien inició la dinastía de los Borbón en España y reinó 46 años. Sí. Y es una personalidad completamente trastornada, que golpeaba sirvientes, familiares, se creía rana, y sin embargo gobernó. Pero ahí es donde uno ve el efecto de estas cosas. No solamente tuvo los efectos en la política interna, sino en la política exterior, porque también causó que las relaciones externas del reino español en ese momento se complicaran mucho por esa personalidad en cuestión. Y después de que usted nos comente de ese perfil de Felipe V, yo ya quiero hacerle a usted unas preguntas como terapista. ¿Qué lleva a una persona o a un colectivo, ya hablando de un país, a ciegamente seguir el liderazgo de una persona trastornada? Quizás en tiempos de la monarquía pues hay otras explicaciones, era el que le correspondía estar y punto. Pero en nuestro mundo moderno, colectivos enormes entran en una suerte de locura, que eligen al loco, lo apoyan y lo defienden, y el loco los lleva a una vida miserable, y sin embargo siguen apoyándolo. Que desde el punto de vista psicológico, ¿qué es lo que ocurre allí? Estos personajes suelen triunfar en países que se están analfabetizando, donde empieza. Curiosamente, Venezuela ha sido un país muy puntero en tecnología, en formación, en academicismo. ¿Qué pasó? Pues que en las democracias el voto de una persona con cultura, con formación, vale la mitad o vale lo mismo que el voto de un ignorante. El voto de dos ignorantes vale el doble que el voto de una persona con formación. Pues las personas con atractivo para otras suelen ser personas que se comunican muy bien, aunque lo que digan no sea cierto. Pero lo dicen de una forma que convence, y sobre todo convence a aquellas personas más deprimidas o que se creen
que tienen envidia de los que tienen más o de los que han adquirido más. Eso tiene mucha fuerza y los populismos siempre han funcionado así, a través del miedo y a través de la envidia. De voy a darte lo mismo que tiene un poderoso, aunque tú no te hayas formado para tener lo que pueda tener un poderoso o no has trabajado lo que ha trabajado un poderoso. O sea, no trabajes, no pienses, simplemente confía en mí, que yo me voy a ocupar de que tú seas el mejor. Y así funcionan las sectas también. En el ámbito de las sectas siempre hay un gurú que promete algo maravilloso sin que tú hagas nada más que delegar tu confianza ciega en esa persona y de paso le des todo tu dinero, ¿no? O sea que funciona también mucho así. Al mismo tiempo, estas personas se rodean de secuaces, se rodean de camarilla, que alienta mucho la megalomanía, o sea, el narcisismo de la persona dirigente, y nunca le dicen la verdad. Siempre tapan las cosas porque sacan mucho partido de eso. Yo de lo actual tendrán que pasar unos años para que yo de mí, pueda estudiar qué pasa ahí con todas las informaciones necesarias. Y hablando de las sectas, y aunque no sale en mi libro, invito a todos los que nos están escuchando que si tienen posibilidad de acceder a una plataforma como Netflix, que vean la serie documental de 6 capítulos que se llama Wild Wild Country, o sea, country, país salvaje, salvaje, Wild Wild Country. Es sobre Osho, ¿no? Muy bueno. Que habla sobre Osho. Es que encarna perfectamente lo que estoy diciendo, el caso de Osho. Es decir, alguien que se comunica muy bien, que dice verdades que a todos nos suenan agradables de oír, pero no las matiza ni desde luego las demuestra, ni luego su conducta responde a eso, pero va convenciendo poco a poco para que alguien que llega convencido convenza también a su cónyuge, convenza a sus hijos, atraigan a resolver un misterio, no a conseguir un poder que los demás no tienen. Y así funcionan las sectas y así funcionan estos dirigentes que al final funcionan también como una secta en muchísimos sentidos. Yo soy el elegido, los que vengan conmigo son elegidos y los demás se van a enterar porque están en la oscuridad y los vamos a meter más en la oscuridad. Entiendo que por ahí va la cosa. Si me lo permiten, vuelvo a Felipe V, que por favor. Sé bastante más de lo que está pasando hoy día. Que digo, no es que no lo sepa, lo padezco igual que ustedes, pero me falta documentación, ¿no? para entender todas las partes. Y el documental de Osho precisamente tiene de virtud que trata el tema mencionado por gente que opina de formas muy diferentes y testigos presenciales de lo que sucedió ahí en ese momento en todos los aspectos. Muy bien, Felipe V. Felipe V es un rey Borbón, es nieto del rey Sol, el rey más soleado, más maravilloso, diré yo, que ha tenido Francia. O sea, realmente el rey Sol, Luis XIV, era un personaje muy dotado, que benefició muchísimo a Francia, porque era muy dotado, pero también era muy narcisista. Y bien, como fue benefactor de su país, pues no tenemos nada que opinar, sobre todo porque fue el rey de los franceses y no de los españoles, que es lo que sobre todo me ocupa. Sin embargo, en su estirpe, en la estirpe ya de Felipe V, nieto de este hombre, pues había bastante endogamia. Y entonces, pues ya Felipe viene tocado del ala, o sea, tocado mentalmente desde su infancia. Hay documentos que certifican que él padecía severos desmayos, padecía algo que pudiera asemejarse con ataques epilépticos, pero sobre todo desmayos donde literalmente perdía el conocimiento. Su abuelo, el rey Sol, puesto en conocimiento de esto, decía: uy, no se preocupen, a mí también me pasa, ya se le quitará, o simplemente no hay ni que hacer caso. En el caso del rey Sol así pudo ser, no haciendo caso a los desmayos, pues pasaban y luego él continuaba con sus funciones. Pero en el caso de nuestro Felipe V, eso le dejó una secuela mental y ya llegó a España después de una guerra de sucesión que fue muy cruenta y muy complicada, ya llegó tocado.
quizá la patología empezó a manifestarse, sobre todo, yo hablo profusamente de ello, en una especie de, no especie, sino literalmente una adicción sexual, una adicción al sexo. Pero como él era muy religioso, esta adicción al sexo la tenía exclusivamente con su mujer. Curiosamente, su primera mujer no parecía quejarse, pero claro, terminó muriéndose muy joven, porque yo creo que esta exageración en yacer, como os decía antes, con su esposo 3 y 4 y 5 veces al día durante muchas horas, pues claro, eso desgasta a cualquiera, ¿no? Entonces esta mujer muere joven y el rey entra en una profunda depresión, intentan facilitarle amantes y no acepta a ninguna e inmediatamente hay que buscarle a una sustituta de la primera mujer, que fue Isabel de Farnesio, con quien se termina casando. ¿Qué pasa? Cada vez la mente del rey cada vez está más perturbada, cada vez tiene más alucinaciones, cada vez tiene más, bueno, es evidente que está muy, muy enfermo, pero ¿qué tiene Felipe V? A Isabel de Farnesio, su esposa, que no deja, porque era una persona muy culta, muy preparada, se casó tarde, porque las mujeres se las casaba con 15 años. Bueno, Isabel de Farnesio se casa con 20 y pico años, es ya bastante avanzada la edad. Ella era una mujer cultísima, llega a España ya aportando de su biblioteca particular 4.000 libros, una colección de pintura impresionante, pues además de los trajes que suelen llevar las novias o las mujeres casaderas y las joyas, es que aporta un patrimonio impresionante. Era una mujer muy, muy preparada y con bastantes dotes de mando y estrategia política, con lo cual fue ella la que sustituyó todas las decisiones del rey, la que tapó de cara a los españoles y a los que intentaban aprovecharse de la enfermedad del rey. Ella lo impidió y francamente, mientras ella estuvo al lado del rey, preservó muy bien la dignidad del rey, la preservó muy, muy bien. Empleó decisiones políticas muy bien empleadas, era una gran estratega y una gran colaboradora en ese sentido, y ayudó muchísimo a su marido hasta que él muere. Yo soy una gran defensora de Isabel de Farnesio, que por cierto los historiadores, al menos los españoles hasta ahora, han puesto a caer de un burro, que es una expresión que utilizamos aquí, quiere decir que si tenía mal carácter, que sí. Bueno, es que si no tiene mal carácter se la comen con patatas. Es decir, tuvo que desarrollar un temperamento fuerte para poner los límites y que nunca nadie se aprovechase de la enfermedad del rey. Es cierto, por otro lado, que Felipe V y sobre todo Isabel de Farnesio dejan en España un patrimonio artístico impresionante. Son los que en primer lugar dicen que las colecciones de arte hay que compartirlas con la gente, son los primeros creadores de los museos en España. Y dejan un legado artístico y cultural bastante elevado, con independencia de que España previamente había pasado ya unas guerras y toda una dinastía, la de los Habsburgo, que había terminado siendo un auténtico desastre y una ruina para España. O sea que no fueron tan malos reyes. Y por otro lado, el hijo que tienen ambos, Carlos III, fue un rey estupendo porque aprendió de su madre no solamente a beneficiar a las artes, la cultura, es el que hace la Biblioteca Nacional, el que monta el Museo del Prado, en fin, tenemos que deberles mucho a ellos. Muchísimo, lo que supuesto. Pasa de palacio, de puertas adentro, lo que pasaba en Palacio era terrible, porque la enfermedad de Felipe V, su esquizofrenia y su locura, le hace querer montar en los caballos que tienen en los tapices, no distinguir el día de la noche, salir de noche gritando por los jardines, en fin, muy triste, la verdad, muy triste. En Venezuela, un médico psiquiatra que hizo un libro similar que se llama Francisco Herrera Luque. Así es. Él escribió un libro que se llama Las personalidades psicopáticas. Hace un trabajo muy bueno. Y él hizo, bueno, por supuesto, el perfil de Napoleón Bonaparte y de Hitler, que eso da tela para cortar infinita, pero también de héroes locales, de Simón Bolívar y de José Antonio Páez. Y bueno, es muy interesante y eso me lleva a la siguiente reflexión. ¿Usted cree que así como en los artistas,
que hay esa necesidad de mezcla de genio y de locura. Uno no puede concebir a un grande como Salvador Dalí sin un poquito de locura también. En la política es lo mismo, sin genio y sin locura no se llega a altas posiciones en la política, porque mal que bien cuando uno analiza todos los perfiles, absolutamente todos encontrará en menor o en mayor intensidad, en menor o mayor grado, visos de locura, ¿no? Muy tenues, muy elevados, pero casi que le puedo sacar de los líderes mundiales en este momento todos, absolutamente todos tienen algo de locura, de genio y locura, menos, más. ¿Qué opina usted al respecto? Bueno, yo particularmente no estoy tan de acuerdo en que los artistas tengan el mismo tipo de patología que puedan tener los políticos o los dirigentes, porque la sensibilidad de los artistas les hace sufrir mucho, probablemente. Casi todos los artistas dicen que para ser artista hay que sufrir. Tienen una sensibilidad que probablemente les viene de nacimiento, que canalizan a través de la creación artística. Ellos no necesitan secuaces, no necesitan poder, no necesitan seguidores, necesitan vivir de sus creaciones, pero la mente, yo creo que de los políticos o de los dirigentes está muy sesgada por un problema de narcisismo, de creerse en posesión de la verdad, de la amoralidad. Prácticamente todos tienen un sesgo amoral, donde dicen una cosa pero pretenden otra, donde buscan más que el beneficio del país, en la mayoría de los casos, no en todos, pero en la mayoría buscan el beneficio propio. Esto los artistas no podemos correlacionarlo, porque me parece que es algo distinto. Prácticamente ya has mencionado a Napoleón. El caso de Napoleón da no para un libro, para 27 libros, porque cada cosa que hace dices, Dios mío, ¿y cómo lo consiguió? Pues lo consiguió con el talento propio de un narcisista que sabe decir lo que tiene que decir a la persona al que se lo tiene que decir, en el tono en el que se lo tiene que decir. Y vamos, estamos hablando de una persona que se corona emperador, se corona a sí mismo, dejando al Papa de lado. O sea, a todos los emperadores los ha coronado siempre el Papa. Bueno, pues a Napoleón se corona a él a sí mismo en una república. O sea, es que desde el país era republicano y él consigue estar ahí. Entonces el fenómeno Napoleón realmente es como para tenerlo muy, muy en cuenta. Yo no sé si admirarle o espantarme con él, porque hace cosas muy admirables, de mucho talento, pues como muchos políticos, saben estar en el sitio adecuado, en el momento justo, pero sobre todo son unos fenómenos de la comunicación. Yo creo que eso es lo que tienen en común, y desde luego unos fenómenos del narcisismo y de la amoralidad. Ética y moral con los políticos no en este momento no vienen en sus diccionarios estos términos. Doctora, hay dos personajes que a mí me interesan mucho y que, pues, yo viví en México y conocí algunas historias de los emperadores, de Maximiliano y Carlota. ¿Podría hablar un poco de esos dos personajes? Sí, es impresionante. Yo no conocía, la verdad, a estos dos, más allá de que era el cuñado, eran cuñados de Sisi, emperatriz, porque aquí en Europa lo de Sisi, emperatriz, pues como que gusta mucho. Metí a Carlota en este libro, a la emperatriz de México, porque es el único caso en el que ella, no teniendo veta de locura, enloquece de sufrir. Este matrimonio se casa por amor, se quieren muchísimo, pero no tenían papel. Él es hermano del emperador de Austria y no tenía papel, era el hermano pequeño. Parece ser que hijo natural, o sea que la madre había tenido una aventura, parece ser, con Napoleón precisamente, y había nacido este niño. Pero bueno, estos son rumores, ¿no? Da igual. Maximiliano, por influencia de Napoleón III, precisamente, acepta el ser emperador en un México que se alimentaba de guindillas, comía comida picante, y este llega
vestido de pasearse por el Danubio y comiendo Sachertorte. Pues claro, se encuentra un país que ni les esperaban, ni les aceptaban, ni tenían nada que ver con aquello, pero Carlota es una mujer extremadamente inteligente. Con 2 años ya hablaba, escribía y leía perfectamente, empieza a aprender idiomas, llegó a dominar muchísimos, y el español lo aprende en el trayecto de ida a México. Desembarca hablando español y no lo hablaba antes de subirse a aquel barco. Ella quiso realmente beneficiar al pueblo mexicano, particularmente a las mujeres. Se encontró con que Napoleón III les había prometido todo tipo de ayuda, ejércitos y dinero, y cuando llegan a México se encuentran en que eso eran habladurías propias de alguien que está en el poder y que no tiene ni ética ni moral ni palabra en muchísimos casos. Ella tiene que vender y empeñar sus joyas, sus vestidos, todas sus posesiones, con un fin: primero, sobrevivir, y segundo, hacer escuelas para las mujeres, para que ellas en sus familias, en sus casas, pudieran transmitir cultura a sus hijos. O sea, realmente intentó beneficiar al país, pero el país no les quería, ni a ella ni a su marido. Su marido Maximiliano, en un momento dado, que la situación era muy complicada, veía que lo iban a matar, escribe una carta a su madre, dado que Napoleón III, me refiero a Napoleón III, desaparece del mapa, hace ghosting, que es un término que se utiliza ahora para describir bastante bien lo que allí sucede. Si te he visto no me acuerdo y además no me llames porque no te pienso contestar. Pues así fue con Napoleón III, y entonces, no teniendo ya dinero para volver, para regresar a Europa, Maximiliano pide ayuda a su madre: por favor, ayúdame. Y la madre, que era terrible, una persona francamente terrible, toda esa mala fama que le dio Sisi emperatriz, parece que tenía razón. Esa mujer que le quita a los hijos a Sisi para ocuparse ella, es decir, la suegra, y controlarlos ella, ¿no? Bueno, cuando Maximiliano le escribe esta carta, le devuelve otra diciendo: más te vale morir allí como un valiente que volver aquí como un cobarde. Y le deja que asesinen a su hijo, cosa que pasó. Carlota, en ese momento, desesperada porque veía que iban a asesinar a su marido, que lo iban a matar, intenta volver, más o menos consigue subirse a un barco para venir a Europa y pedir ayuda al Papa, dado que de su suegra no iba a obtener ayuda ni de nadie, y en el trayecto de venida hacia Europa sufre, lleva esa carga de sufrimiento tan brutal que se rompe psicológicamente y se vuelve loca. Y cuando se vuelve loca pasa lo que cuento en el libro que sucede cuando llega al Vaticano. Pero quería agradecerle muchísimo que nos haya acompañado en el día de hoy. Interesantísimo, recomiendo mucho que compren el libro ese y otros libros de la doctora que se pueden conseguir en la plataforma de Amazon, en físico y algunos en digital. Y bueno, agradecerle muchísimo que haya dedicado ese tiempo en el Día de Reyes a conversar con nosotros. Pues encantada, en el Día de Reyes, qué mejor regalo. Qué bueno, gracias por ese regalo, doctor. Gracias. Muchas gracias por invitarme. Bueno, los esperamos. Quedé fascinado con su libro, realmente fascinado. Muchas gracias, hasta pronto. Hasta pronto, los esperamos la semana que viene, muchas gracias.